Bueno, compañeros, muy buenas noches. Nos encontramos reunidos en este momento para dar inicio a la entrevista correspondiente al tercer entregable de las actividades del del módulo de estudios de costos y presupuestos dentro del programa de especialización en gerencia de proyectos de la Universidad de AN. Nos acompaña en este momento el grupo conformado por la compañera María Camila Parra, el compañero Juan Camilo Corrales, el compañero Jorge Villota y quien les habla Isnel Andrés López Valencia. Como producto de este video, el equipo de trabajo ha optado por entrevistar a un experto. En este caso vamos a entrevistar al ingeniero Juan Pablo López Valencia. Él es mi hermano. Es un experto nacional en cables aéreos. Tiene una hoja de vida de más de 13, 14 años de experiencia en ingeniería mecánica. Él es ingeniero mecánico de la Universidad Tecnológica de Pereira. Tiene también una especialización en gerencia de proyectos de la Universidad Nacional de Colombia. En este momento se encuentra realizando un magíster en España, especializado en cables aéreos, ya en los que intervienen algunos aspectos sociales, económicos, ambientales, que atañen a la gerencia de proyectos en su conjunto. En específico, en esta entrevista vamos a hablar sobre todo lo relacionado a la gestión de costos, la estimación, el diagnóstico, la conformación de presupuestos, el control de costos, las técnicas y herramientas para la estimación de costos desde la perspectiva de un caso real y desde la experiencia del experto que nos acompaña el día de hoy. Entonces, sin más preámbulo, Juan Pablo, muchas gracias por tu tiempo. Te doy la bienvenida al video y en nombre de mis compañeros, muy agradecido nuevamente. Cuéntanos por favor entonces tu experiencia y empezamos con el conversatorio. Claro que sí, muy buenas noches. Mi nombre es Juan Pablo López Valencia, soy profesional en ingeniería mecánica y tengo especialización en gerencia estratégica de proyectos y actualmente curso un máster en la Universidad de Zaragoza, en España. Tengo experiencia en diferentes proyectos de sistemas de transporte por cable aéreo, aquí en Colombia, en Perú, en Ecuador, en Bolivia, en México, en República Dominicana y en otros países. Como tal, pues tengo varias experiencias para compartirles. He estado pues también en la estructuración de proyectos y se puede decir que también he estado he sido parte, digamos, de todos los protagonistas de lo que son un proyecto. Desde el punto de vista del cliente, que normalmente son entidades públicas que tienen un músculo financiero bastante grande para adquirir un proyecto de estos. He estado también como constructor, como contratista, y también he estado desde el lado de la supervisión, desde la interventoría. Bueno, excelente. Juan Pablo, gracias por acompañarnos. Mi nombre es Juan Camilo Corrales. Y bueno, pues aterrizando en el tema de la gestión de costos, pues te quería preguntar en tu experiencia profesional, ¿cuáles han sido los factores más relevantes que has visto que influencian la estructuración del plan de gestión de costos? Como tal, les puedo compartir ejemplos de sistemas de transporte por cable. Un sistema de transporte por cable, digamos que se puede dividir en varios componentes. Hay un componente de estudios, porque, digamos, los estudios que se realizan por parte de la entidad o por parte del cliente no pueden llegar a ese nivel de detalle, digamos, de definir cuál es la tecnología que se debe instalar en un sistema de transporte por cable, porque ya estaríamos direccionando la licitación. Normalmente son licitaciones internacionales, los oferentes son fabricantes europeos. Entonces, a ese nivel de fase 3 no puede llegar una entidad. Por esta razón se debe contemplar en el proyecto los costos de estudios a fase 3 o definitivos. También se deben de tener en cuenta precios unitarios para el desarrollo de las obras civiles. Todo lo que son edificios, cimentaciones de los edificios,
plataformas de abordaje o embarque para que los usuarios lleguen a la cabina, cimentación de las torres, urbanismos, accesos, etc. También tenemos un componente que normalmente se denomina precio global fijo para la adquisición del equipo electromecánico. Son estaciones, el mismo cable, torres, cabinas y todos los componentes que rodean este componente. El costo de interventoría es la supervisión, el brazo extendido de la entidad o del cliente para que haga un monitoreo, un control sobre todo el proyecto. Y de una manera u otra hace una fiscalización de los costos y del presupuesto para que se desarrolle de acuerdo a los requerimientos y necesidades del cliente. Y en algunos casos también se desarrollan costos desde el punto de vista de la supervisión. La entidad tiene una supervisión sobre la interventoría y sobre el contratista. Correcto. Bueno, mi otra pregunta pues tiene que ver, obviamente basado en tu experiencia profesional. ¿Cuáles son los beneficios que has percibido pues para las organizaciones en las cuales has estado o como contratista de hacer esta gestión, este control sobre los costos? Digamos que sobre los estudios se controlan o fueron contemplados como una consultoría, o sea, es un costo de profesionales para que realicen el ajuste de los estudios. Los precios unitarios, digamos que de entrada es un procedimiento, digamos, de la entidad, porque, digamos, hay una cierta incertidumbre en que se puede causar, digamos, unas mayores cantidades de concreto, de acero, porque como no se tienen esos diseños a fase 3 para la construcción de las estaciones y de las torres, entonces se calculan a precios unitarios. O sea, si yo como entidad tenía contemplado 10 metros cúbicos de concreto y por algún motivo la calidad del suelo amerita que yo tenga unos metros más adicionales de concreto, pues se paga por unidad causada. Y el componente de equipos electromecánicos, digamos que es el más fácil de controlar porque es un precio global y fijo. Entonces yo no voy a tener una incertidumbre, una variación en ese costo. Y como tal, digamos, la interventoría tiene que hacer ese control, ese seguimiento de lo que se avanza en la obra. Si empezamos con una excavación, tiene que controlar que la excavación sí se haya causado, ¿cierto? También son costos unitarios que se pagan de acuerdo a lo causado. Entonces, digamos que la entidad como tal para realizar desde la concepción del proyecto, hace unos estudios de mercado, actualiza sus listas de precios unitarios con base en el mercado. Hay unas listas estándar, digamos, del costo de una excavación superficial, una excavación profunda, acero de un diámetro, de un tipo, de una longitud. El concreto también, digamos que es un costo de mercado, dependiendo de la calidad y dependiendo de la resistencia al concreto. Entonces, todos estos costos, digamos que son contemplados por la entidad desde la concepción. Y ya la interventoría tiene la obligación de revisar si, por ejemplo, hay un cambio de vigencia de estos costos. Hoy, digamos, adjudicamos un contrato y el contrato se extiende hasta el próximo año. Es posible que la interventoría tenga que, digamos que, tenga que analizar si algunos de estos costos deben ser actualizados por el cambio de año, por el cambio de anualidad, para que no entre en detrimento, digamos, el contratista y pues no se vaya a ver afectado económicamente. Y por ende, pues no existe alguna reclamación futura para la entidad. Entonces, todo este control lo tiene que ejercer la interventoría en obra, pero previamente la entidad hace sus estudios de mercado para que primero existan contratistas que estén interesados en presentar una licitación, un proceso licitatorio,
y pueda ser, digamos, adjudicatario de un proceso de estos. Gracias por tu respuesta, Juan Pablo. Pablo, bueno, yo quería preguntarte lo siguiente, pues tú has trabajado en México, Bolivia, Ecuador, te has capacitado en Alemania, en Italia, también trabajaste en Puerto Rico, en Medellín, Manizales, Cali, ahorita estás trabajando en Pereira, todos con cables aéreos. En otra conversación que habíamos tenido también en un espacio académico, tú nos comentabas que cada proyecto era muy diferente, obviamente, porque varía de región y de país. La guía de conocimiento del PMI, en una de las técnicas que recoge para la estimación de costos, es el juicio de expertos. Y pues tengo entendido que aquí en Colombia nosotros siempre hacemos por lo general, el estudio de mercado, recogemos unas licitaciones, o se arma un presupuesto cotizando, pues. Yo quisiera saber cómo ha sido esa experiencia en otros países, cómo presupuestan allá, qué técnicas utilizan, cómo recogen esa información de precios unitarios en esos países y cuál ha sido como la diferencia entre esos países en el exterior y Colombia. Sí, digamos que se han manejado de diferentes formas. Como tal, estos sistemas, digamos, son muy innovadores. Hay digamos, un auge en los últimos años por la construcción de ese tipo de infraestructura para el transporte. Y digamos que la mayor experiencia se desarrolla aquí en Colombia. ¿Qué hemos hecho nosotros? En este momento estoy en un proyecto aquí en Pereira, en el sistema Megacable. Es un sistema urbano que está en medio de la ciudad y se manejan lecciones aprendidas. Digamos, de otros proyectos se tomaron unas experiencias, unas vivencias, unas situaciones para colocar algunos ejemplos prácticos. En Medellín han ocurrido, por ejemplo, tribunales de arbitramiento donde el contratista no se pone de acuerdo con la interventoría y con la entidad y tiene que ir a una instancia judicial para que resuelva o dirima estas diferencias. Como tal, digamos que han habido distintos tipos de contratos para este tipo de proyectos. En algunos casos se hace un paquete completo donde la entidad sale a licitación con todo un solo contrato para la obra civil, el suministro del equipo electromecánico y obviamente los estudios definitivos. Pero en Medellín, por ejemplo, también se ha presentado el caso en el que la entidad ha separado estos contratos. Por un lado licita lo que es la obra civil y por otro lado licita el equipo electromecánico. Entonces todas estas situaciones, cada proyecto, digamos, es completamente diferente uno de otro, pero se reúnen todas estas lecciones aprendidas y se busca no cometer los mismos errores o solucionar de la mejor manera como se ha hecho en algunos otros proyectos. O sea que las lecciones aprendidas sí son una buena técnica que aporte a la estimación de costos. Sí, como tal, yo lo aplico. De hecho, aquí estamos preparando unos documentos, digamos, estamos recopilando gran parte de la historia del proyecto, porque se prevé que exista una segunda línea del sistema Megacable. ¿Cómo Se recopila toda esa información. es, por ejemplo, el tema del tema social, que ustedes tienen que hacer de pronto una torre en medio de un barrio o en medio de un parque? Esos costos que pueden ser no los costos convencionales del proyecto de material de obra o mano de obra, sino que son costos como asociados que de pronto tengan que, no sé, hacer una adecuación especial o de pronto por responsabilidad civil de la empresa o de la administración tenga que ir a hacer una jornada de limpieza.
como costos adyacentes. ¿Esos costos ustedes los tienen en cuenta o simplemente dejan que lo incluyen en los imprevistos o ustedes contemplan esos costos? Como imprevistos no se están manejando, digamos que antes se tenía como esa previsión, se tenía un rubro para cuantificar esos imprevistos, pero ahora no se hace. Se manejan los costos unitarios. Digamos, como experiencia, una de las situaciones que más, digamos, que más fue más relevante tanto en el cronograma como en el presupuesto, y tal vez se los contaba en la anterior charla, fue unas prospecciones arqueológicas que tuvimos que realizar acá, donde se iban a hacer las excavaciones. Ahora hay una autoridad, digamos, a nivel nacional que se llama LICAN, es el Instituto Antropológico de Historia, digamos, y controla y supervisa todos estos hallazgos arqueológicos, digamos, que se puedan presentar. Digamos que desde la etapa de estudios y desde la concepción del proyecto es muy difícil para una consultoría determinar si hay algún hallazgo en algún sitio, o sea, hace alguna prospección, pero es localizada. Cuando se va a hacer la torre, digamos, se hace una excavación más profunda y digamos, es inminente que se pueda llegar a presentar una situación de estas. Y se nos presentaron en varias situaciones este tipo de hallazgos. Encontramos más de 7.500 piecitas de vasijas. El procedimiento que dice el ICANN es: recoja las piezas, intente reconstruir las vasijas, tome registros fotográficos, haga un informe, lo envían a Bogotá. Si amerita, digamos, se podría poner a disposición de algún museo. De lo contrario, lo que se hace es buscar un sitio que no tenga desarrollo a futuro, digamos, para construcciones, vuelve y se entierra y se envían las coordenadas al ICANN para futuros monitoreos. Entonces, es un trámite bastante complejo y hasta que no se surtieran estas actividades, no se podía continuar con la obra. Entonces fue bastante complicado. Y por otro lado, los temas sociales, cuando se tiene que hacer una adquisición predial, cuando hay invasiones, cuando hay asentamientos, digamos, indígenas, y hay que, digamos, de estas situaciones tiene un procedimiento completamente diferente. Pero sí contemplan los costos. Sí, se contemplan, pero digamos de una forma no tan exacta, digamos, a unos estudios fase 2, O sea que hay pero un nivel de incertidumbre posteriormente, alto. perdón. O sea que hay un nivel de incertidumbre alto con esos costos sociales. Sí, correcto. ¿Qué sucede? Por ejemplo, desde el punto de vista de ingeniería, yo podría decir la torre no la hago en ese punto, la hago unos metros más atrás, más adelante, y obviamente me va a variar los costos también de la obra. Entonces, si por ejemplo hay que tomar decisiones en ese momento, digamos, en el que nos encontremos en el proyecto, y tomar decisiones, sigo digamos, con el tema de las prospecciones arqueológicas. ¿Sigo con las prospecciones o decido y muevo la torre 30 metros hacia atrás? De pronto tengo una excavación más profunda que me golpea el presupuesto, pero no me castiga el tiempo, digamos, el cronograma de ejecución. Entonces son decisiones que se tienen que tomar en la marcha para bien del proyecto. Ya. Te iba a preguntar sobre el proyecto, la última pregunta ya, sobre el proyecto específico de Pereira, Megacable. ¿Cuánto es que es el presupuesto de este proyecto? Desde la concepción se tenían 130.000 millones de pesos. Digamos que dividido en esos componentes, hay componente de equipo electromecánico, obras civiles, estudios y diseños. O sea, el total 130.000 millones Sí. del proyecto, ¿sí? ¿Y cómo llegaron a esa cifra ustedes?
Si me permiten, les proyecto por aquí una presentación que tengo para que analicemos una tabla. No sé si están viendo ya en pantalla. Ya estamos viendo. Sí, ya. Bueno, como les explicaba anteriormente, el presupuesto se divide por componentes. Un componente de estudios para llegar a ese nivel de detalle de poder construir las estaciones y las torres. Un suministro del equipo electromecánico que, digamos, es de fabricación internacional, viene por importación y se instala aquí en el proyecto. Otro componente que son obras civiles, básicamente son edificios y cimentaciones. La interventoría técnica y avalúos y adquisición de predios. Digamos que todos esos componentes me suman los 130.000 millones de pesos. Mirando componente por componente, el estudio o los estudios preliminares y diseño definitivos básicamente se miden como una consultoría. Se pagan unos profesionales por un tiempo, una dedicación y por un periodo para que ejecuten o hagan el entregable de los estudios. El suministro, transporte e instalación del equipo electromecánico básicamente son importación del equipo, grúas, instalación, calibraciones, etc. Obras civiles, construcción de estaciones y cimentaciones. Supervisión por parte de la interventoría es costos de personal y avalúos es expropiaciones o compra conciliada de predios. Entonces, para cada uno, digamos que se hace un análisis completamente diferente. El de los estudios básicamente es cuánto me cuesta un profesional de acuerdo al perfil, si es un ingeniero, un arquitecto, un ingeniero hidrosanitario, un electricista, un civil, un estructural, y por un tiempo, una dedicación, con un factor multiplicador para asumir costos administrativos, dotación, etc. El del suministro del equipo electromecánico, básicamente es un estudio de mercado internacional y de acuerdo a los proyectos que se han construido, digamos, en la región, se tienen ya unos precios base y de igual forma se solicitan cotizaciones a los proveedores. Las obras civiles sí son costos unitarios, son precios unitarios. Cada entidad, digamos, pública tiene su listado de precios y también, digamos, estos precios son ajustados a lo que se consigue en el mercado. Aquí puedo hacer un ejemplo, digamos, ahora por tema COVID, el acero estructural, digamos que escaseó por temas de importación. Entonces, esos costos subieron, ahora se están volviendo a estabilizar, pero digamos que es un tema que no se tenía previsto desde la concepción. Era imposible, digamos, prever que esto iba a suceder. El proyecto ya lleva 3 años en ejecución y hace 4 que se pensó en hacer el proyecto, digamos, era muy difícil determinar una situación como esta. Asimismo, para la obra civil se tenía 2 cambios de vigencia, del 2018 al 2019, del 2019 al 2020. Pero por tema COVID necesitamos hacer un ajuste a la siguiente vigencia, que es 2020 al 2021. Me devuelvo al equipo electromecánico. Como les mencioné, es una licitación internacional. Los fabricantes son europeos. Entonces, ellos esperan recibir su dinero en euros. Entonces, ahí el tema de la TRM, la tasa representativa del mercado. Nosotros acá tenemos dinero colombiano, se hace una negociación con un banco. Normalmente las entidades también adquieren cuentas en el exterior para tener un número determinado de dólares disponibles e ir haciendo esos pagos para que al fabricante les lleguen euros. Entonces, digamos que todos estos componentes tienen unos trámites bastante extensos y para cada uno, digamos que la entidad tuvo
una previsión, un análisis, y se puede decir que es un análisis individual para cada uno. Pablo, qué pena, una última pregunta. Es que en el PMI también una de las técnicas de estimación de costos se refiere a los sistemas de información. ¿Ustedes utilizan algún software o algún sistema informático para estimación de costos o manejo de costos? Sí, digamos que acá la exigencia desde los documentos precontractuales y contractuales se solicitó que se emplearan ese tipo de herramientas para hacer el monitoreo y control. Ahora digamos que hay unos sistemas bastante eficientes, hay una plataforma que se llama BIM, donde se puede vincular incluso el cronograma, el presupuesto de obra, los costos unitarios, y digamos que es el futuro, digamos, es lo que se viene y es como se van a seguir manejando los proyectos, principalmente como obras civiles o obras de infraestructura. Juan, muchas gracias. Juan, ok. Juan, aprovechando que estás proyectando ahí el presupuesto de ese proyecto, yo quería hacerte un par de preguntas con respecto a las reservas de gestión y a la reserva de contingencia, ¿sí? O sea, bien sabemos de que generalmente para todos los proyectos se presupuesta la reserva de gestión, que es como para factores desconocidos o imprevistos que puedan afectar el proyecto, y la reserva de contingencia, que es debido a la materialización de algún riesgo. Entonces, la pregunta que tengo es, entendería que en el presupuesto que estás proyectando es porque esos imprevistos y esos riesgos están inmersos en cada uno como de los destinos del recurso, o hay otra línea adicional donde le suman todo lo que es contingencias y reservas de gestión. Sí, mira, cada uno de los presupuestos tiene, digamos, un análisis y, digamos, una planeación de cómo se van a ejecutar esas actividades. La entidad que hizo con los estudios preliminares le transfirió todos los riesgos al contratista y le otorgó, digamos, un periodo para que ejecutara los estudios, porque no podía estar todo el proyecto ejecutando estudios, solamente los primeros 6 meses. Recibía unos estudios a fase 2 y en esos 6 meses tenía que convertirlos de fase 2 a fase 3. Entonces, la dedicación de esos profesionales estaba contemplada solamente para esos 6 meses. Si por algún motivo el contratista tuvo todo el personal, digamos, 7 meses, 8 meses, la entidad seguía pagando los 6 meses que había pactado. Digamos, para el equipo electromecánico, como lo mencioné anteriormente, se manejó como un precio global y fijo. Yo les hago el símil, digamos, con la adquisición de un ascensor. La entidad compra el ascensor, en este caso compró el teleférico, con estas características. Hay unos anexos técnicos bastante robustos, y el contratista debe suministrar el teleférico, digamos, con todo el cumplimiento de esos requerimientos técnicos. Precio global y fijo, no hay posibilidad o no hay certidumbre de que este presupuesto, digamos, sea mayor. Por el contrario, si no puede hacer el suministro total de los equipos electromecánicos, tiende a la baja. Las obras civiles, este es el componente tal vez que más incertidumbre podría tener. Como les comentaba, si se hace, digamos, una excavación que se tenía contemplada en una cantidad, se hace mayor, digamos que se paga ese valor adicional. Y en este componente sí tuvimos un incremento. La interventoría básicamente es también dedicación de personal. La interventoría no tiene, digamos,
esa función de adquirir materiales, solamente tener personal disponible para la supervisión y monitoreo y control del contratista y de todo el proyecto. Y los avalúos, digamos que sí se tenían ya contemplados, había unos avalúos preliminares y tampoco, digamos, tuvieron un incremento. El tema de la interventoría, digamos que sí tuvo una variación, pero fue, digamos, por ese tema COVID, porque prácticamente el proyecto se extendió un año más, entonces es más dedicación de los profesionales de la interventoría. Entonces, básicamente, los únicos dos presupuestos que se vieron afectados fueron el de obra civil y el de la interventoría. Ok, perfecto. Y bueno, Juan, con respecto al gran imprevisto que tuvimos en el año 2020, que fue pues, el tema del COVID, como tú lo vienes mencionando, a raíz de eso, ustedes ahorita para la estimación del presupuesto de nuevos proyectos, ¿hay una línea con dedicación de COVID? ¿La están volviendo a tener en cuenta? ¿O ahorita que todo se ha normalizado un poco ya como que no nos afecta tanto el tema de COVID? Pues yo creo que con tema COVID todos estamos aprendiendo. Si bien cuando tuvimos esta parada total, digamos, de la obra, fueron casi 45 días de parada total. La obra, digamos, estuvo completamente sola. Prácticamente estaban solo los vigilantes. Y empezamos a regresar a la obra. Digamos que había mucha especulación y también desde el gobierno nacional. Si ustedes recuerdan, habían unas cabinas de aspersión, como un túnel por donde entraba la persona y la fumigaban de cuerpo entero y luego a las 2 semanas el gobierno nacional dijo que eso era, digamos, nocivo para la salud de las personas, pero ya el contratista había hecho la inversión de 15 cabinas de aspersión y en 2 semanas ya prácticamente se convierten en basura. Luego tapetes para limpieza de calzado, fumigadoras, nebulizadores, o sea, y ayer, no sé si ustedes vieron, en Bogotá, la alcaldía expidió un decreto donde ya elimina el termómetro, la toma de datos, los tapetes, prácticamente el gel antibacterial. Entonces, digamos que esto ha ido evolucionando bastante rápido y yo supongo que en este año tenemos, digamos, terminar de afinar cómo se sigue conviviendo con el COVID. Obviamente el tema de las vacunas también, digamos, que nos va a dar mayor confianza y podríamos tener, digamos, un panorama, un mejor escenario, una mejor vista de qué es lo que se viene y cómo debemos afrontar los proyectos. Como tal, te puedo decir que sí hay una reducción digamos, en la cantidad de personas que pueden estar en un frente de trabajo. Por ejemplo, si yo antes tenía 10 personas para realizar mampostería en un sitio cerrado, que es poco ventilado, las normas siguen vigentes y exigen que sea solamente el 40%, o sea, 4 personas pueden estar en ese trabajo de mampostería. Entonces, como tal, digamos, los rendimientos y los frentes de trabajo sí se van a ver impactados de ahora en adelante. Ah, bueno. Listo, Juan. Y mi última pregunta es con respecto al método de estimaciones paramétricas, el cual es usado para la estimación del presupuesto y se basa en modelos matemáticos para predecir el costo total del proyecto. Sin embargo, este modelo matemático pues depende de variables críticas. Entonces, la pregunta es, en caso tal de que se pueda hacer o en caso tal de que se implemente este tipo de estimaciones para la industria en la que te desarrollas, ¿cuál sería esa variable crítica? ¿El metro de cable o el número de estaciones o la cantidad de cabinas?
para mí sigue siendo la obra civil, porque en este tipo de proyectos de sistemas de transporte por cable, normalmente la necesidad inicial es transportar pasajeros de un punto a otro, digamos de una ciudadela, de un municipio o de la periferia del municipio al centro del municipio. Entonces eso me limita lo que es la longitud del sistema. El número de pasajeros que yo voy a transportar al día también me limita el número de cabinas, capacidad del motor, de los frenos y todo lo que es el equipo electromecánico. Ya tenemos que revisar en detalle es las obras civiles. Y tengo que sobrevolar un río, árboles, una reserva natural que no puedo tocar, que está protegida ambientalmente. Si tengo que sobrevolar un edificio, entonces hace que las torres sean más altas y puedan tener, digamos, esa variación o esa incertidumbre a la hora de calcular las cimentaciones. Entonces pienso que el componente de obras civiles es el que más se debe ajustar, teniéndolo siempre a una fase 2, porque la fase 3 la voy a tener cuando esté listo prácticamente para la construcción. Pero es difícil llevar esa planeación desde la concepción. Gracias, Juan Pablo. Juan Pablo, buenas noches. Estaba escuchando atentamente todas sus respuestas y quisiera aprovechar esta entrevista para preguntarle, digamos que usted nos comentaba que digamos, el encargado de llevar el control sobre la ejecución de la obra y sobre todo, digamos, de los costos en los que incurre el contratista de obra es el interventor. Quería preguntarle si usted sabe qué metodología utiliza el interventor para llevar ese control sobre los costos de lo que se tenía inicialmente presupuestado en esos análisis de precios unitarios, en ese, digamos, presupuesto inicial. Ellos cómo lo hacen y con qué periodicidad. Sí, el control, el monitoreo es diario, digamos que, y en todos los componentes, en componente estudios, componente electromecánico y componente de obras civiles. Digamos que se tiene presencia permanente de la interventoría en todos los frentes de trabajo, con inspectores de obra, con ingenieros residentes y casi los mismos expertos que tiene presupuestado el contratista para ejecutar las labores. Y digamos que los pares de cada una de las partes de contratista e interventoría hacen el control conjunto sobre cada una de las actividades. Actividad que el contratista ejecute y no esté autorizado por la interventoría, no se paga. Entonces, por eso es de interés del contratista ejecutar en presencia del interventor para que el interventor apruebe y para que le sea desembolsado el dinero. Hay muchas situaciones que se presentan, digamos, por temas de descoordinación, de falta de comunicación. Un ejemplo muy claro es suministro de concreto. Es difícil coordinar un suministro de concreto, digamos, en este tiempo COVID o cuando hay obras también de infraestructura grandes en la ciudad. Entonces, supongamos que se prevé que se va a vaciar concreto en un día determinado de la semana. El proveedor de concreto cancela, después vuelve y le abre la ventana, digamos, para suministrar concreto. El contratista no le informa al interventor, pasea el concreto sin el interventor y el interventor fácilmente puede decir, no te pago ese vaciado de concreto porque no puedo dar testimonio o no puedo dar fe de que se realizó la actividad. Entonces, hay muchos temas que son de coordinación. Es un tema de ir de la mano entre los pares de interventoría y de contratista para que las actividades digamos, se lleven de una manera coordinada y el control prácticamente no se pierde, o sea, no se vuelve como esta ola de nieve de algo incontrolable, sino que día a día se controla. Perfecto. Gracias. Digamos, usted ahorita nos mencionaba que, digamos, cada entidad tiene como un histórico de esos proyectos que ejecuta y eso les facilita como tener una base de datos.
de información, digamos que para cada proyecto se ajustan, digamos, las cantidades de obra que se van a contratar, ¿sí? Digamos que podríamos entender eso como una estimación análoga, pues, porque ustedes comparan, digamos, proyectos del pasado y con base en eso, digamos, empiezan a presupuestar digamos, el horizonte de los nuevos proyectos, pero basados en datos históricos. Entonces, digamos, cuando ustedes presupuestan esto y estas cantidades de obra, ustedes lo hacen estos presupuestos, digamos, los van encerrando globalmente por actividades o por procesos. Digamos que, si bien entiendo que todo lo hacen, digamos, por cantidades de obra, me imagino que en un momento involucran esas cantidades por actividad o la encierran en algo más grande que puede ser el proceso. ¿Cómo lo manejan? Digamos que el componente de equipos electromecánicos sí se puede clasificar por procesos, porque yo estoy solicitando, digamos, unos requerimientos técnicos y esos requerimientos técnicos me los debe cumplir el contratista y la interventoría verifica que ese suministro sea exitoso. La calibración de los equipos y la puesta en servicio y entrega final. Pero para las obras civiles, la mejor clasificación sí es por actividades. Entonces, digamos, las actividades también se desglosan por estos precios, digamos. Una actividad de urbanismo se puede desglosar o se puede controlar fácilmente por cada uno de los precios del urbanismo. O sea, yo en un urbanismo, por ejemplo, no voy a tener una excavación profunda, solamente excavaciones superficiales y unas cantidades determinadas. Es más fácil de llevarlo por actividades, lo que es la obra civil como tal. Ok. Cuando digamos, ustedes entregan esos proyectos para una licitación en fase 2 y digamos, ya en la fase 3, cuando ustedes como entidad tienen, digamos, estimado un presupuesto, pero en la fase 3 se dan cuenta que o están muy por debajo o digamos que pueden estar muy por encima, esos ajustes al presupuesto que se hacen, ¿cómo los hacen? Ya cuando se están ejecutando las obras por mayores o menores cantidades de obra, o cómo se manejan, digamos, esas variaciones ya en la etapa del control del presupuesto después de esos estudios fase 3. ¿Cómo ajustan el presupuesto y cómo le puede impactar a la entidad ese desbalance? Si bien usted nos comentaba que se le transmiten los riesgos al contratista, ¿hasta qué punto la entidad puede verse afectada por esos desbalances en la ejecución de las obras? Digamos, siguiendo con la, con la separación, digamos, con los componentes, componente de obras civiles y componente electromecánico, los riesgos de componente electromecánico para la entidad son, por ejemplo, la importación de los equipos. Yo puedo decir que el proyecto tiene, desde la concepción, desde la planeación, tenemos un tiempo estimado de 2 años de ejecución. Pero ¿qué pasa si yo me extiendo a 3 años y digamos que en esos 2 años yo tenía programado hacer una importación de los equipos? Es decir, que los costos, digamos, de la TRM para esos 2 años yo los podría controlar. Si me extiendo un año más, ya se excede, digamos, mi planeación y puede suceder muchas cosas. La TRM puede subir, puede bajar. Tengo que hacer llegar al exterior una cantidad determinada de euros. Y en esa fluctuación de la TRM, la entidad podría, digamos, tener que incurrir, digamos, en costos adicionales. E incluso hay unas medidas que otorgan los bancos para proteger esa fluctuación o esa inestabilidad de la TRM. Y estos mecanismos pues también requieren, digamos, que una inversión y un compromiso a la hora de realizar los pagos. Al banco hay que decirle, tengo que hacer pagos cada 2 meses y si los incumplo, me penalizan. Es un contrato que se realiza entre la entidad y el banco. Para el tema de las obras civiles, digamos que sí se pueden causar, incluso pueden aparecer unos precios nuevos, se hacen una pactación, unas actas de pactación de precios unitarios nuevos. Por ejemplo, la entidad contempló un cerramiento con un tubo galvanizado de alguna especificación
por alguna razón el contratista ya no encuentra ese tubo en el mercado, entonces tengo que realizar algún ajuste y se hacen esas actas de pactación de nuevos precios y se decide reconocer o pactar por el mismo precio, digamos, esa actividad o ese precio. Pero digamos que cada situación es específica y existen unos mecanismos de ley para realizar ese ajuste y obviamente llevar a feliz término el proyecto. Perfecto, Juan Pablo, muchas gracias. Yo no tengo más preguntas. No sé si de pronto mis compañeros quisieran agregar algo más. Bueno, yo quería hacerle una última pregunta ya como para cerrar. Pablo, tú estás trabajando en la parte de construcción del cable de Pereira, pero no sé si tienes conocimiento, si no, pues no importa, pero sí como para el ejercicio académico, sí quisiera saber si tienes conocimiento sobre cómo la alcaldía de Pereira va a recuperar la inversión. Pues tengo entendido que el proyecto, la construcción es una parte, pero la puesta en funcionamiento, el mantenimiento, la puesta en marcha es otra fase. Ellos van a recoger platas del transporte, me imagino. ¿Y cómo se va a mantener ese? ¿Sabes? ¿Tienes de pronto conocimiento de algo de eso? Porque dentro del tema de manejos de costos y de presupuestos, pues hay unas utilidades. Entonces, sí quisiera saber si tienes conocimiento de ese retorno de esa inversión. Sí, desde el inicio, digamos que la inversión inicial es bastante considerable. Se sabía que digamos, se tenía conocimiento del presupuesto que podría llegar a causar el proyecto. Como tal, por tratarse de un sistema de transporte público en medio de la ciudad, vemos que uno de los objetivos es conectar el servicio actual de buses de Megabús. Son buses similares a los de Transmilenio en Bogotá, son buses articulados de capacidad de 120 personas cada uno. Entonces, estamos hablando de transporte que, digamos, es una necesidad esencial para la sociedad. Como tal, nosotros aquí no podemos cobrar una tarifa muy alta porque entonces nadie se va a subir al sistema, ¿cierto? Si la tarifa es de 4.000 pesos y la buseta cuesta 2.000 pesos, pues nadie se va a subir al teleférico. Entonces, una de las variables que ya pasó a ser una constante, digamos, es que la tarifa es unificada con el sistema integrado de transporte, o sea, los mismos 2.000 pesos. Como tal de la prestación de servicio, no hay un retorno de la inversión. Es un proyecto social, digamos, los costos los asume completamente el municipio de Pereira, hace la inversión social y lo que sí se busca es que por lo menos el mantenimiento y la operación se recuperen con la venta de etiquetes. A nivel de las estaciones también se puede tener, digamos, una explotación comercial, se puede llegar a tener un aprovechamiento de unos locales comerciales al interior de las estaciones, unos arriendos que se pueden pactar. Las cabinas también pueden ser elementos publicitarios, unos microperforados, unos adhesivos que podrían ser publicidad para diferentes marcas. Y las mismas fachadas de los edificios podrían servir de vallas publicitarias. Entonces, digamos, lo que se busca a largo plazo es que se mantenga o que se recupere el costo del mantenimiento y la operación. Pero el proyecto inicial como tal es muy difícil recuperarlo. Sí conozco proyectos donde se ha podido recuperar la inversión del teleférico y de las obras civiles, pero son proyectos turísticos. Es diferente y hay un caso muy claro, digamos, es el Parque Nacional Chicamocha. Allá el costo por usuario está alrededor de 40.000 pesos. Y pues pueden ver, digamos, la diferencia entre los 2.000 pesitos que se paga en la ciudad y lo que está dispuesto a pagar un turista para un atractivo turístico, para un parque, digamos. Entonces, allá, a largo plazo, sí pueden llegar a recuperar
el costo de inversión inicial. Pónganse ustedes a revisar, digamos, los diferentes proyectos de infraestructura, una carretera, un puente, a diferencia de una vía concesionada que tiene sus peajes y tiene explotación a largo plazo por parte del contratista, digamos, donde sí recupera la inversión del contratista, pero una vía, por ejemplo, en una ciudad, una vía intermunicipal sin peajes, no recupera la inversión. Bueno, Pablo, muchas gracias. Creo que ha sido muy ilustrativa la entrevista. Creo que también ha sido importante para el desarrollo y aprendizaje del equipo de trabajo, tocar esos temas relacionados al plan de gestión de costos, la estimación, las técnicas y el control de costos. Compañeros, muchas gracias por su tiempo y por sus preguntas. No sé si tengan algo especial o podemos dar por terminar la entrevista. Agradecerles a ustedes y Juan Pablo, gracias por el tiempo y pues por concedernos la entrevista. Pablo, muchas gracias. Entonces, no sé si tienes algo para terminar. No, les agradezco a ustedes por el tiempo. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, con mucho gusto. Bueno, muchas gracias entonces y hasta luego. Gracias, hasta luego.